Bien, buenas tardes. Vamos a seguir con la capacidad motora de resistencia en esta tercera clase, luego de caracterizarla, luego de trabajar con su clasificación, o sea, con los tipos, y de haberlas visto con los tipos y formas, y luego de haberlas visto desde la perspectiva. Ahora vamos a aprender los métodos fundamentales, que son los que utilizamos para desarrollar la capacidad. Pizarrón, entonces, metodología del entrenamiento de la resistencia. La presentación, o sea, lo primero que dice el apunte es que para desarrollar las formas y tipos de resistencia que son las que estudiamos, y fíjense esta frase que la puse de negro en el pizarrón a propósito, así remarcada, las exigencias orgánicas complejas. Yo en la carrera hago mucho hincapié en esta palabra, que es en la palabra complejas. La mayor parte de las personas refiere este adjetivo complejo con difícil. Y no olviden que difícil es el grado de dificultad que tiene algo. En cambio, la complejidad es la cantidad de elementos que tiene un todo. Las exigencias orgánicas son complejas porque implican el funcionamiento individual de cada órgano. O sea, ellos trabajan como sistema, por ejemplo, el sistema nervioso con el sistema muscular, pero se los desarrolla de manera individual, o sea, tienen su propio funcionamiento. Eso hace que cada elemento, cada situación que deba mejorar en una capacidad motora, esto sirve para todas, pero una resistencia muy en particular porque tiene muchas herramientas funcionales, pulmón, corazón, dentro del corazón cavidades, dentro de las cavidades aurículas y ventrículos, dentro de las aurículas y ventrículos lateralidades, o sea, derechos e izquierdos, arterias, arteriolas, capilares, o sea, cada uno de los elementos que hemos estudiado en el área teórica tiene una relación con el sistema nervioso y el metabolismo celular. Por eso, el apunte dice que para desarrollar la resistencia en sus diferentes formas y tipos, y con las exigencias orgánicas complejas de cada caso concreto, compleja, y me dice que para hacerlo, necesito, primero lo digo y después lo leo, necesito la aplicación de diferentes métodos de entrenamiento, que es muy excepcional la situación en la que para entrenar a alguien utilizamos solo un método. Es más, dice, en casos excepcionales se utiliza un solo método. Esto lo dice esta frase que ustedes la tienen tal cual en el apunte. Dice, normalmente solo se aplican, perdón, se alcanzarán los objetivos, disculpen, del entrenamiento con un único y solo método. Dice, normalmente solo se alcanzarán los objetivos a través de la aplicación de diferentes métodos de entrenamiento. Porque es muy excepcional aplicar un solo método de entrenamiento. Siempre hay que aplicarlos en su conjunto. Cada uno de los métodos, vamos a esta parte, que también está en la presentación de metodología, cada uno de los métodos para cargas de resistencia tiene además, esto es muy importante, de los efectos fundamentales, sus efectos específicos. O sea que cuando ustedes desarrollan uno de los métodos, un procedimiento, para lograr algo en el entrenamiento, cada uno de ellos tiene, además del efecto fundamental, o sea, de aquel efecto que busca el entrenador cuando elige ese método. Voy a dar solo un ejemplo que después lo van a entender mejor porque vamos a ir desarrollando el tema. Por ejemplo, si yo quiero que mi alumno agrande su corazón, o sea, que el corazón de mi alumno pueda resistir mayor cantidad de tiempo cargando sangre. El método que voy a usar se llama continuo constante, de intensidad baja. O sea, voy a trabajar con un método continuo, con una intensidad baja, que en resistencia, en fisiología del ejercicio sería 120, 130 de frecuencia cardíaca. Y el efecto que voy a lograr es el que busco, o sea, que mi corazón cargue cada vez mayor cantidad de sangre. Pero claro, tiene un efecto específico, que es el que acabo de marcar. Pero también tiene un efecto fundamental, que es mejorar la resistencia. Entonces, eso va a dividir la cantidad o la calidad de métodos que aprendamos. Por eso es que, unido a esto, el apunte dice, cuanto más diferencialmente se ha de proceder, aquí lo puse en el pizarrón, cuanto más diferencialmente se ha de proceder en cuanto a la metodología del entrenamiento, mayor importancia tendrán las
variantes de los métodos fundamentales. Esto me dice algo. Cuanto más cosas quiero lograr con el entrenamiento, lo voy a decir en un término más simple, cuanto mejor entrenado quiero tener a mi alumno en relación a la resistencia, las variantes de los métodos fundamentales, que son los que logran el efecto fundamental, esas variantes y las formas de entrenar van a empezar a tener, o sea, cómo combino los métodos. Cuando el autor Simple habla de las formas de entrenar, está hablando de la forma en la que combino los métodos. Entonces, de acuerdo a lo que quiero lograr en el entrenamiento, voy a utilizar métodos fundamentales. Pero cuanto mejor quiere entrenar un deportista, voy a usar las variantes de esos métodos. Así que vamos a aprender los dos. Primero vamos a aprender los métodos fundamentales del entrenamiento. ¿Sí? Primero, y sus efectos, qué producen esos métodos. Luego vamos a ir cada una de las formas y tipos de resistencia en clases sucesivas, vamos a ir viendo cuál métodos utilizamos para desarrollar. Vamos a empezar entonces con los métodos fundamentales. Son 4 los métodos fundamentales. Están en el pizarrón, los nombramos. Primero está el método continuo, uno de ellos lo situé ya, lo usé. Después tenemos métodos interválicos, llamados por Simple interválicos. Son más conocidos como métodos fraccionados o métodos de fracción. Después están los métodos de repetición y por último los de competición y control. Esos son los métodos que generan lo que el autor llama los efectos fundamentales. O sea, son los métodos fundamentales. ¿Qué es un método continuo? La aplicación del método continuo consiste en una carga ininterrumpida, por eso es continuo. Y son efectivos para el entrenamiento a lo largo de un tiempo prolongado. En fisiología del ejercicio, un tiempo prolongado es superado los 15 minutos, aunque técnicamente, superado los 5 minutos, superado los 5 ya puede generarse un método continuo. Después de los 3 minutos en adelante, ya se puede generar un método continuo puro, se llama. O sea, que busque los efectos de los métodos continuos. Después, el ejemplo, no olviden que los medios a través de los que se entrena la resistencia, siempre son medios de característica general, poliarticular, donde pongamos en juego más del 75% de la masa muscular. Los métodos tradicionales para entrenar la resistencia son la caminata, la carrera, la bicicleta, la natación. Los ejercicios, las técnicas de gimnasia, los ejercicios de las técnicas de gimnasia, como los pasos básicos, las coreografías, la danza, el baile, son todas las formas de entrenar, o sea, los medios que tenemos para entrenar a la resistencia. En mi ejemplo, que está en el pizarrón, está la bicicleta como el primer ejemplo. Pedalear 30 minutos, o sea, 30 minutos de bici, en 140 de frecuencia cardíaca, es un método continuo. No estamos diciendo cuál, pero esa es una forma continua de estimular la resistencia. Los métodos interválicos o fraccionados, a diferencia de los continuos, tienen una característica que es común a todos. Es el cambio sistemático entre fases de carga y fases de descanso. El método se llama interválico o fraccionado por las fases de carga. O sea que el interválico tiene 2 momentos que se cambian entre ellos de manera sistemática. Uno, otro, así, sistemáticamente. Siempre hay una fase de carga, una fase de descanso. Fase de carga, fase de descanso. Ese método es interválico y toma el nombre interválico fracción no por la pausa, que es lo que todo el mundo cree, sino por las fases de carga. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de rojo de nuevo. 10 cargas serían, o sea, 10 pasadas, decimos cuando trabajamos en el campo, de 3 minutos, los 3 minutos van a ser la fase de carga. Estos 3 minutos. La frecuencia cardíaca que va a usar el deportista es 150 latidos por minuto, o sea, de frecuencia cardíaca. Y va a ser 1 minuto de pausa. Ahí está el descanso. El descanso va a ser de 130 de frecuencia cardíaca. ¿Bien? O sea, ¿qué va a hacer? Fíjense, este alumno va a hacer una fase de carga de 3 minutos, una de descanso de 1 minuto. Y lo va a hacer 10 veces. Después del minuto sale de nuevo, 3 minutos, después del minuto sale de nuevo, 3 minutos y así 10 veces. Hay un cambio sistemático entre las fases de carga y las de descanso. Método de repetición.
Estos se caracterizan porque son cargas repetidas, muy intensas, o sea que también son métodos interválicos o fraccionados, pero la diferencia, que la vamos a aprender específicamente en cada caso, pero es que estos métodos, los fraccionados o interválicos, tienen cargas incompletas. Se llama así porque, a propósito, el método no permite que la frecuencia cardíaca baje de 120. Yo puse 130, pero pude haber puesto mínimo 120. Si la frecuencia llega a 100, 110, 100 o 90, el método ya es un método de repetición. Es fraccionado, porque también tiene una fase de carga, ¿eh? Cargas repetidas muy intensas, por eso puse estos 5 minutos son aeróbicos. Y estas 160 de frecuencia cardíaca es lo máximo teórico que un corazón puede latir y mantener la provisión aeróbica de energía en las células. O sea, no es intenso, es muy intenso. Algo de intensidad media alta sería 150. Intensidad media 140. Intensidad baja 130. Entonces, los métodos de repetición son muy parecidos al interválico, porque tiene una fase de carga y una de descanso. Carga y descanso. Pero las pausas, los descansos son completos. Por eso 4 minutos. Volvió a 90 de frecuencia cardíaca. Ese atleta. ¿Bien? Hay una diferencia en las pausas. No tanto en el volumen de la pausa, como sí en la intensidad de la pausa. O sea que el corazón debe bajar de 110 hacia abajo. Y por último, el método de repetición y control. Todos estos, no olviden, son métodos fundamentales. Para la próxima clase, cuando nos metamos a desarrollar las resistencias, estos métodos tienen que estar muy bien aprendidos por ustedes. Está el método de competición y control. En este método, dice el apunte, existe una carga única, que es la que quiero controlar, obviamente, o la de competición. O sea, ¿por qué? Porque en el entrenamiento de la resistencia, nosotros tenemos metas y fines, como en todos los entrenamientos de capacidades. Si estoy dentro de una etapa, por ejemplo, en un periodo de preparación, y quiero comprobar, o sea, controlar, que lo que mi alumno va a hacer está en buen camino, ese método es de control. Y estoy en el periodo de preparación general. La suma de los dos periodos de preparación van a crear el fin, o sea, el periodo competitivo. La competición. El fin de mi alumno es para los libros de entrenamiento, la competición. Competición de atleta, fin de un alumno de fitness. Entonces el método se va a llamar de competición porque estoy dentro del periodo competitivo. Si no, es un método de control. Pero la característica del método es lo mismo. Es la carga única, es lo que el alumno van a chequear si el alumno va bien hacia donde quieren llegar. Para lo cual se requiere el rendimiento máximo actual, o sea, lo mejor que puede rendir, en el ámbito de el tiempo o la distancia de la competencia. Vamos a suponer, para completar el ejemplo, que mi alumno tiene una competencia de bici. Vamos a suponer que es de 30 kilómetros por hora. ¿Okay? O sea que mi alumno tiene que pedalear 30 minutos y tiene que recorrer en esos 30 minutos 15 kilómetros. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer, y lo va a hacer en 140 de frecuencia cardíaca. Entonces yo voy a hacer el tiempo de la competencia, pero una intensidad más baja. ¿Qué estoy controlando aquí? La distancia, o sea, el tiempo de pedaleo. Si quisiera comparar la frecuencia cardíaca, en vez de 130, aquí tendría que estar, si quiero controlar eso, en 140, pero ya no tendría que pedalear 30 minutos, sino 20, por ejemplo, 15. O sea, puedo controlar, pero solo el volumen o solo la intensidad, no las dos cosas juntas porque estaríamos hablando de la competencia ya. Por eso dice que requiere el rendimiento máximo actual en el ámbito del tiempo, volumen, la distancia de la competencia o la intensidad. Entonces, 4 métodos fundamentales: continuos, carga ininterrumpida; interválicos, cambio sistemático entre fases de carga y de descanso, los descansos son completos, o sea, arriba de 120 de frecuencia; método de repetición, también carga repetida, característica muy intensa, siempre; y los descansos completos, intercalados entre sí.
¿no? Igual que en el fraccional. Y por último, competición y control. El de control se utiliza en todo el periodo, cuando quiero saber si mi alumno va bien en volumen o en intensidad. Y lo puedo hacer también en el periodo competitivo, con lo cual sería de competición. 4 métodos fundamentales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir uno por uno. Así que nos vamos al primer pizarrón para estudiar los métodos continuos. Ya dijimos que los métodos continuos, ya dijimos que son de carga ininterrumpida. ¿En qué se basa el efecto del entrenamiento de los métodos continuos? O sea, ¿para qué los hacemos? ¿No? Primero, porque el efecto se basa primordialmente en la duración relativamente larga. Y aquí es donde vamos a, de alguna manera, especificar ya. Cuando uno trabaja con un método continuo, los métodos continuos, en la práctica del entrenamiento, en la práctica, llegan a ser métodos que trabajamos como mínimo 10-12 minutos. Cuando los usamos como método, el método continuo. Ya van a ver que tiene varias variantes el método continuo. Pero esa característica. Siempre el efecto del entrenamiento se basa en la duración. Y durante la cual, en esa duración, y esta es la razón por la cual no es conveniente que el método continuo, a menos que esté adaptando a un alumno, dure menos de 10 minutos, porque tengo que lograr que se efectúen constantes procesos fisiológicos. Y aquí hay algo que lo tengo que relacionar, para que lo entiendan bien, con las bases científicas de la adaptación. Ustedes saben que las adaptaciones en el entrenamiento tienen dos características, elementales y crónicas. Cuanto mayor tiempo estimulo a una estructura, cualquiera sea, no olviden que la unidad mínima de una estructura biológica es la célula, cuando estimulo a una célula, la mayor cantidad de tiempo que el organismo de mi alumno puede tolerar ese estímulo, es conveniente que lo haga. Este principio lo estudiamos, es el principio de sobrecarga. Es tocar el umbral de estimulación. Cuando un procedimiento, un método, en este caso el método continuo, efectúa constantemente procesos fisiológicos, entonces el método tiene mayor nivel de eficacia. Por ejemplo, si mi alumno puede trotar durante 30 minutos sosteniendo 130 de frecuencia, el método es efectivo si y solo si mi alumno hace 30 minutos de trote con 130 de frecuencia. Cuando mucho puedo hacer 25 o 28 minutos. Pero si hiciera 15 o 10, el método, por más que esté trabajando de manera continua, el método va a tener más características interválicas. O sea, las mejoras no van a ser funcionalmente de método continuo. Que, como dije antes, tiene que ver con diferentes aspectos de la fisiología, que ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos de manera específica cada mes. Entonces, se basa en la duración relativamente larga, y en esa duración, o sea, en estos 30 minutos, en este caso de trote, el ejemplo anterior fue de bici, se están efectuando constantemente procesos fisiológicos. ¿Qué se logra en esos procesos fisiológicos, en esta parte del apunte? ¿Qué se logra? Ejecuciones más económicas del movimiento. ¿Se acuerdan que les decía que los métodos tienen efectos fundamentales y tienen efectos, otros tipos de efectos? O sea, lo que en el apunte de teoría del entrenamiento llamamos adaptaciones inespecíficas. Vamos a suponer que yo estoy corriendo. Si estoy corriendo, estoy mejorando cardiovascularmente a mi alumno, a nivel respiratorio, metabólico y cardíaco. Eso es el método fundamental, para eso lo entreno. Pero, mientras mi alumno está corriendo, está haciendo algo también. Se llama ejecuciones económicas del movimiento. ¿Qué significa eso? Significa que la técnica de carrera, mi alumno en esos 30 minutos, la va entrenando. O sea que cada vez le cuesta menos la técnica de ejecución, en este caso de la carrera. Si estaría pedaleando, sería de la bicicleta, o sea, de la técnica de pedaleo. Allí están lo que en el primer pizarrón llamábamos efectos secundarios, podríamos decir, que son, insisto, esos conceptos que aprendieron en bases científicas, que aparte de tener un efecto fundamental, también tiene efectos secundarios. En este caso, los métodos continuos, a diferencia de los fraccionados,
permiten ejecuciones más económicas. El cuerpo se vuelve volviendo más económico para trabajar sobre el movimiento. Y también, en el mismo momento, hay otros sistemas que están trabajando mientras trabaja predominantemente el sistema cardio, respiratorio, metabólico. Por ejemplo, los sistemas hormonales. Tienen que producir mayor cantidad de hormonas, el sistema nervioso también tiene que mandar más impulsos eléctricos, el riñón tiene que filtrar mayor cantidad de sangre, hay que hacer más vasodilataciones y contracciones a otros órganos. ¿Cómo se llama eso? Ampliaciones funcionales de los sistemas orgánicos. Fíjense ustedes todo lo que logra una tarea continua aeróbica. Aparte de lograr el rendimiento de un deportista, ustedes en este punto están aprendiendo algo que dicen los médicos. Los médicos dicen que salir a caminar 10, 15, 20, 30 minutos por día mejora la salud de las personas. Ustedes pueden saber el por qué ahora. Si ustedes obviamente esa caminata, en vez de trote, ponen caminata, ¿ven? En vez de trote, caminata. Y lo hacen con un método, como el método continuo, y después lo ponen dentro de un proceso, ustedes podrían mejorar la resistencia del... Pero vamos a suponer que estos 30 minutos están sin control de frecuencia, o sea que no forman parte del entrenamiento, sino de la actividad física. Bueno, igual se conseguirían ejecuciones más económicas, o sea, esa persona se cansaría menos caminando. Y ampliaciones funcionales de los sistemas orgánicos, o sea, tendría mejor el riñón, el pulmón, el páncreas, los órganos que producen, que son glándulas, que producen las hormonas, los receptores de hormonas. A eso se llaman ampliaciones funcionales del sistema orgánico. De estas investigaciones, que son las investigaciones que plantean, lo marco en rojo para que lo tengan presente, de los efectos fundamentales, porque este es el efecto de entrenamiento exclusivo. ¿Sí? Exclusivo. El constante desarrollo de procesos fisiológicos, que van a ser bien específicos de acuerdo al método, eso es para el entrenamiento. Pero no es lo único que logra. También logra ejecuciones económicas de movimiento y ampliaciones funcionales. Es obvio que lo primero, ya lo dije, afecta a lo que se llama el entrenamiento de base. ¿Se acuerdan de la resistencia de base? Y las ampliaciones funcionales ya tienen más que ver con el ámbito de desarrollo. O sea, con la forma de resistencia, una de base y la otra específica. Ahora bien, fíjense ustedes que la resistencia de base y la resistencia específica tienen un lugar en el plan. Dentro del plan, en los periodos de preparación general, trabajamos el entrenamiento de base. Ahí es cuando nos vamos a dedicar a trabajar con métodos continuos para la primera etapa. Por eso las intensidades no van a ser las más altas. De hecho, mi ejemplo aquí es 130. Ahora, a medida que vaya progresando mi alumno en el periodo de preparación general, ese va a ser mi objetivo. En el periodo de preparación específico, el mismo medio, e inclusive en la misma distancia, método, yo podría buscar ampliaciones funcionales más altas, para lo cual mi frecuencia cardíaca aquí será de 140. O sea que un trote en 130 amplía lo básico, ejecuciones más simples. Pero yo podría aumentar la frecuencia cardíaca, la fisiología, la dosificación de la carga, ampliaría las funciones del sistema y desarrollaría mejor la resistencia de mi alumno. ¿Bien? Pero no es lo único que el método continuo me da. No solo me afecta constantemente mis procesos, economía de movimiento, amplía sistemas funcionales, sino que también trabaja sobre aspectos anatómicos y psíquicos. A nivel coordinativo consigo automatización del gesto motor, o sea, en este caso la carrera. Ya lo dijimos. En realidad, tiene una implicancia más amplia, que la vamos a entender mejor cuando estudiemos coordinativas, que tiene que ver con el estereotipo dinámico motriz. O sea, la técnica aplicada de la carrera, porque la carrera tiene su propia técnica, igual que lo tiene la caminata, que lo vamos a estudiar. Tiene técnica de caminata, tiene técnica de carrera. Bien. Y a nivel psíquico, un acostumbramiento a la monotonía del trabajo. Una de las cosas que más cuesta, que el método continuo contribuye a eso, es que el alumno se adapte a soportar cargas. Ustedes van a escuchar a muchas personas decir, a mí me gusta que mi entrenador me cambie todo el tiempo el medio, o sea, lo que hago. Porque me aburro de siempre estar caminando, siempre estar corriendo, siempre pedaleando, o siempre hacer la misma sesión. Para esa persona hay una mala noticia, ¿no? Es como que esa persona diría, bueno, yo me tengo que operar,
pero me gustaría que el cirujano no me haga ni una incisión, ni a nivel laparoscópico, y que tampoco me abra mi piel. Entonces, no lo podrían operar, sería. ¿Qué es el entrenamiento? Es un proceso de repetición de cargas. O sea que si yo no repito cargas, mi alumno no mejora. Por eso la actividad física, que es justamente no repetir cargas, la actividad física es hacer lo que a mí me gusta. Un día voy a pedalear, otro día voy al gimnasio a tirar kilos, otro día me voy a trotar solo, pero cuando me canso paro, si veo a un amigo charlo con él. Entonces, si hago eso, me hace bien. Estoy ampliando, ¿sí? Haciendo ampliaciones funcionales de base sería. Ejecuciones económicas. Estoy siempre en este ámbito, mire, la actividad física, pero nunca tengo un entrenamiento específico de la resistencia. Ojo, tampoco lo tendría de la fuerza. ¿En dónde se da esa carga que es la monotonía del trabajo a nivel psíquico? O sea, la tolerancia, la potencia psíquica. Se le entrena eso a un atleta, a un deportista. Y los métodos continuos, aplicando el principio siempre de accesibilidad, ir de lo poco a lo mucho, desde continuos básicos de 3 minutos en las adaptaciones funcionales hasta el desarrollo en los periodos de preparación general y en el periodo de preparación especial, el alumno puede llegar a tolerar, que antes toleraba solo 5 minutos pedaleando, trotando, caminando, hasta 40 minutos. Esa es la mejora a nivel psíquico, la tolerancia a la carga sería, o a la monotonía de la carga, para hacerlo más específico. ¿Bien? Perfecto. Estos métodos continuos a la vez se dividen. Vamos al próximo pizarrón. Tenemos 3 tipos de métodos continuos, cada uno de ellos va a tener su ejemplo. Primero está el método continuo constante. Este método se refiere a que es constante porque su intensidad lo es. La intensidad es lo constante. Por ejemplo, 150 de frecuencia cardíaca por minuto. O bien puede ser la intensidad constante, o bien puede ser la velocidad constante. Por ejemplo, correr a 12 km por hora, o pedalear a 20 km por hora, o nadar a 3 km, 4 km por hora, o 5 km por hora. O sea, se puede medir de las dos maneras la intensidad, por frecuencia cardíaca o por velocidad constante. Pero el método continuo, todos los métodos continuos son interrumpidos. Lo que pasa es que este nunca varía, por eso se llama constante, la intensidad. Ya sea que se la mida por frecuencia o por velocidad constante. Por lo tanto, el ejemplo anterior, 30 minutos continuos de 130 de frecuencia cardíaca, sería un método continuo constante. Nunca varió el 130. Les cuento solamente que para desarrollar una intensidad constante durante un tiempo superior a 5 minutos, hace falta mucha carga psíquica, o sea, entrenamiento a nivel cerebral para tolerar la carga y no variar la intensidad. Tiene que tener un muy buen entrenamiento de lo que se llama no solo la tolerancia a la carga, sino que tiene que tener un buen ritmo de ejecución, tiene que ser muy coordinado el deportista para hacer eso. O sea, requiere de entrenamiento. Cualquiera de ustedes que sea capaz de trotar 20 minutos continuos en una plaza, si se toma el tiempo y la frecuencia cardíaca cada 5 vueltas, se va a dar cuenta que si bien nunca paró, el método nunca fue continuo. Si fue continuo porque nunca paró, no fue constante. Quizás las primeras vueltas tiene 120 o 130, pero después tiene 140 o 150, y quizás la última vuelta es de 170. O las primeras, muy lento, 100, 110 de frecuencia, después 120, 130, después 140, 150, después 150, 160, o al revés. Llegó a 150, 160 en la vuelta número 10, entonces en la vuelta número 11 la hace de nuevo en 120 porque está cansado. Lo cierto es que esa persona dio X cantidad de vueltas a la plaza, 15 por ejemplo, corrió 30 minutos, pero no fue constante. El continuo constante es muy importante desde el punto de vista de entrenamiento, no solo porque es adaptativo. Un método continuo constante permite que la estructura orgánica del alumno se adapte de manera bien específica. Es el típico continuo, el constante, porque logro que el corazón bombee la misma cantidad de sangre, que el pulmón ponga la misma cantidad de oxígeno, que se produzcan las vasodilataciones y contracciones exactamente con la misma cadencia, que se redistribuye el flujo sanguíneo. La célula recibe exactamente el mismo estímulo durante los 30 minutos, o 20 minutos, o lo que fuera, que corre el alumno de manera constante,
Y eso favorece, como dije cuando conté los continuos, eso favorece la adaptación de la célula. Favorece todo. Todos los objetivos de los continuos a nivel constante se favorecen. Por eso es el primero que se usa, el método continuo constante. El primero. Es con el que se adapta un alumno. Fíjense aquí. Es el que logra las mejores ejecuciones económicas, las ampliaciones funcionales, es la que mejor trabaja a nivel coordinativo y es y esto ya lo dije, con el que mejor puedo lograr el nivel de acostumbramiento a la monotonía del trabajo. Ir progresando esa carga continua a nivel constante. Es el primero que se usa. Luego tenemos dos métodos que son los que se combinan con el método continuo constante. No olviden la primera parte de presentación, ¿no? No olviden que los métodos continuos tienen la particularidad, como método fundamental, que el método se basa primordialmente en la duración relativamente larga de la carga y que el resultado de este método se logra variando siempre el contenido de la carga. O sea, si siempre hago un continuo constante, mi método va a tener un techo, un límite. Va a llegar un momento en el que no voy a mejorar más. Entonces, tengo que combinar métodos. Para eso tengo el continuo variable. El continuo variable tiene una particularidad. Es un continuo, por lo tanto la carga es ininterrumpida, no paro. Pero voy a hacer cambios sistemáticos de la intensidad dentro de un margen. Este margen es necesario para que el método sea continuo variable y no sea Farley. Tiene que haber un margen. Por ejemplo, entre 140 y 160. Y este margen es sistemático, o sea, no lo puedo cambiar. ¿Sí? Eso significa que es sistemático. Por ejemplo, voy a hacer 30 minutos de trote también, pero en vez de hacerlo constante, continuo constante, o sea, todo en 130, voy a hacer 4 minutos en 130 de frecuencia cardíaca y le voy a sumar, porque hay un más aquí, porque suma, no paro, sigo, en 140. O sea, hago 4 minutos menos intensos, 130, y le sumo un minuto sin parar, de 140 de frecuencia cardíaca. ¿Y cuántas veces lo hago? Bueno, si sumo 4 más 1 es 5. Si lo multiplico por 6, entonces me va a dar los 30 minutos de trote. 6 series, no olviden que esto le decimos pasada a las series, en el argot del entrenamiento, cuando hablamos entre entrenadores, en la cancha, en la pista, se llama pasadas. 6 pasadas, 6 cargas de 4 minutos en 130 más 1 minuto en 140. Aquí hay un cambio, también se le llama así en el entrenamiento, un cambio de ritmo. De algo menos intenso, cambio el ritmo a algo un poquito más intenso. Un poquito más lento, un poquito más rápido. Obviamente, como volumen e intensidad son indirectamente proporcionales, cuando hago 4 minutos hago menos intenso y cuando hago 1 minuto hago más intenso. ¿Bien? Ese sería un método continuo variable. Siempre va a ser en 130, 140, 130, 140, 130, 140. ¿Por qué? Si cambiara la intensidad, o si el cambio no fuera sistemático, sino que fuera un cambio no sistemático, por eso dije que cambio el método, estaría trabajando con un Farley. O sea que aquí es donde la intensidad, desde baja a máxima, por ejemplo, desde la marcha hacia el sprint, voy cambiando las intensidades. 4 minutos en 130, 1 minuto en 140, 6 minutos en 120, pero todo junto, ¿ves? Que todo tiene más. Normalmente este tipo de métodos se ha empleado, sobre todo en los países noruegos, bueno, en el norte argentino también, en lugares que uno puede correr por montaña o en el campo. O sea, cuando corre, hay pruebas inclusive que se llaman rurales, que se corre a campo traviesa, en donde hay que cambiar todo el tiempo la intensidad, porque a veces hay subidas, a veces la tierra está floja, a veces hay que saltar alambrados, hay que pasar por debajo de alambrados, se va por un terreno bastante irregular, a veces inclusive se cruza pequeñas acequias o lugares con agua, o terrenos arenosos. O sea que es muy difícil que sea constante la intensidad en ese tipo de entrenamientos. Ahora, cuando uno entrena en un club, en un lugar en donde no hay gran cantidad de irregularidad en los terrenos, bueno, uno lo puede hacer directamente con un silbato, para que el alumno vaya cambiando con órdenes a partir de la voz,
o con circuitos en donde un alumno puede ir cambiando la intensidad. ¿Por qué los tenemos que variar? Yo les dije que aquí, con el constante, el alumno se adaptaba a nivel fisiológico en todos los ámbitos. En el continuo variable, adapto al organismo de mi alumno, entre estos cambios sistemáticos, lo adapto a que se recupere intraesfuerzo, se llama. O sea, el alumno primero utiliza un sistema orgánico y un combustible, permite que las células se vayan adaptando, todas las células de todo el sistema orgánico, que se vayan adaptando a una frecuencia de 130. Y cuando se adaptó, se la cambio, y lo hago más intenso. Tiene que utilizar otros órganos, inclusive el músculo mismo va a utilizar, si bien está corriendo, va a utilizar otras unidades motoras. Posiblemente haya fatigado mucho a las fibras de contracción lenta. Entonces va a tener que entrenar las fibras de contracción rápida, o intermedias, 140 intermedias. Y mientras se van a ir recuperando estas. ¿Bien? O sea que hago que el organismo de mi alumno amplíe funcionalmente otras áreas con este método. Por eso es que es un método que lo utilizo normalmente después del constante. Y obviamente, jerárquicamente, luego viene el otro, en donde ya lo vuelvo loco a mi sistema. Porque voy y vengo de uno a otro. Los tres implican adaptaciones distintas, pero los tres son continuos. Y los tengo que aplicar a todos en los procesos de entrenamiento porque tienen diferentes objetivos anatómicos y fisiológicos. Todos, como son continuos, todos, van a producir efectos que se van a basar primero en el cambio fisiológico que estoy empleando. No es el mismo proceso fisiológico del constante, del variable ni del variable. También tienen ejecuciones distintas, por lo tanto voy a mejorar diferentes ejecuciones. Lo mismo, las ampliaciones funcionales de los sistemas orgánicos, lo mismo a nivel coordinativo y lo mismo a nivel psíquico. O sea, de esta manera me aseguro la variabilidad de la carga, para que el organismo de mi alumno no entre en lo que se llama monotonía de la carga. Métodos continuos. Uno, el primero que aprendemos de los métodos fundamentales, y el primero que aprendemos en la clase de hoy. Luego están los métodos que se llaman interválicos o fraccionados, para lo cual vamos a cambiar el pizarrón. Interválicos o fraccionados. Ya les conté, solo que aquí está en el pizarrón, que la característica de este método es el cambio sistemático entre fases de carga y fases de descanso. Durante el descanso, esto es lo particular, no se alcanza una recuperación completa. Por eso existen las pausas de tipo incompletas, que se llaman pausas activas también, por eso tiene un igual. ¿Sí? ¿Sí? Yo trato de que ustedes aprendan primero cómo se llama técnicamente. Estas son pausas activas para el argot del entrenamiento, así como las fases de carga se llaman pasadas. Estas. Son las fases de carga de los métodos interválicos. Y la fase de carga es lo que determina el intervalo, lo que determina la fracción. Ya lo van a ver cuando lo clasifiquemos. Lo cierto es que, como les dije, las pausas son incompletas, o sea, no se alcanza una recuperación completa. Esa es el corazón del método. Las ampliaciones funcionales en este método se dan justamente porque el alumno no se recupera completamente. Y eso cambia la ampliación funcional orgánica. El método requiere que no descanse totalmente. La duración de los descansos se pueden situar entre más o menos, seguimos hablando de las pausas, de los descansos, entre, por ejemplo, 30 segundos y varios minutos. Va a depender. ¿De qué depende? Obviamente de la intensidad. En el organismo humano lo más difícil que tenemos de recuperar es cuando gastamos aminoácidos. Y cuando la célula tiene que reparar estructuras complejas como las mitocondrias, por ejemplo, que ya las nombramos, que son esas organelas en donde se produce el metabolismo aeróbico, pero tienen membrana, o sea, son capas formadas por aminoácidos. Son capas bilipídicas que ahora vamos a estudiar. Entonces, necesita tiempo para anabolizarse. 30 segundos recuperamos casi exclusivamente sustancias químicas, sobre todo grasa, glucosa y ácidos grasos. Pero el aminoácido y las estructuras tardan más tiempo. Eso hace que hasta 2 o 3 minutos tengamos que recuperarse cuando el trabajo es muy intenso, y también que la frecuencia cardíaca no baje de 120 a 130. Porque en el momento de la carga, que es en la fase de carga, es cuando estoy catabolizando.
Si catabolizo mucha estructura, porque es muy intenso el trabajo, o sea, utilizo muchas fibras nerviosas, fibras de contracción rápida, utilizo, como les dije, mitocondrias, enzimas, todo eso requiere de aminoácidos y requiere del sistema hormonal. O sea, 30 segundos no me alcanza. Tengo que descansar, la pausa. Tiene que tener dos características. Primero, el corazón tiene que estar en 120 o 130, mínimo. ¿Por qué? Por el volumen sanguíneo. Si el corazón baja, yo necesito al menos entre 8 y 12 litros de sangre. Eso significa que mi corazón tiene que estar en 120 o 130. Si es que mi corazón baja, piensen que en este momento ustedes están bombeando entre 3 y 4 litros de sangre. Y si se toman la frecuencia cardíaca, la deben tener en 60-70. Si ustedes entrenando bajan la frecuencia cardíaca por debajo de 90, van a estar bombeando entre 6 y 7 litros de sangre. ¿Qué significa? Le van a faltar nutrientes, les van a faltar oxígeno, le va a faltar agua, le va a faltar hormonas, le va a faltar todo lo que necesitan para reparar la célula. Entonces, el corazón se tiene que mantener entre 120 y 130 para que se pueda recuperar. Esa es la característica del descanso de los métodos interválicos. Aquí hay un ejemplo de método interválico. El medio es la carrera, el trabajo son 10 series de 3 minutos, o sea que voy a hacer 10 pasadas de 3 minutos, y en esos 3 minutos voy a trabajar en 150 de frecuencia cardíaca. Y aquí está la pausa, 1 minuto de pausa. Y ahí mi corazón va a estar en 120. Voy a bajar de 150 a 120, y esta es mi pausa. Ahora, hay otra forma de pausa. Esto también le podemos llamar micropausa. La pausa que hay entre carga y carga, este descanso, se llama micropausa-pausa, propiamente dicho. Ahora, si se procede con un sistema entre series, ¿sí? O sea que en vez de hacer 10 series y nada más, si hago 2 bloques de series, también voy a tener que tener una pausa en el medio. Y esas pausas se van a llamar interseries o macropausa, que va a tener una mayor duración, y eso se busca para retrasar el cansancio, para poder aumentar el volumen sería, ¿sí? Para que mi alumno tenga tiempo de recuperarse más. Por ejemplo, yo digo, va a ser 2 veces 5 pasadas de 3 minutos en 150 por 1 de pausa, y en ese minuto de pausa el corazón va a volver a 120. Cuando termine estas 5 series de 3 repeticiones en 150 por 1 minuto en 120, lo va a volver a hacer, pero en el medio, por eso tiene 2 veces, ¿ven? 2 series. 2 series de este trabajo. Pero en el medio va a ser una pausa de 4 minutos. Esta es la famosa macropausa, de mayor duración, y se hace para retrasar el cansancio. Igualmente, como es una pausa de un método interválico, no puede bajar de los 120. Estos 4 minutos el corazón también va a estar en 120, igual que este minuto. Sucede que el alumno en este tiempo, en estas 5 series de 3 minutos, no lo puedo sombrear, no importa, en estas 5 series de 3 minutos, aquí que tiene, se cansó y no podría sostener 150 de frecuencia, después de 1 minuto. Entonces, ¿qué hago? Le doy 4, y después de esos 4, vuelve a hacer 5 series de 3 minutos. Ejemplo de micropausa y de macropausa, y ejemplo de un método interválico. ¿Bien? Perfecto. Estos métodos, los métodos interválicos, se van a clasificar de acuerdo a 2 situaciones. La primera situación es la intensidad. O sea, si uno los clasifica por la intensidad, ustedes tienen métodos interválicos extensivos, que son, dentro de los parámetros de intensidad, son los que hacen predominar el volumen por sobre la intensidad. Por eso aquí dice que la intensidad de la carga es inferior y el descanso es más corto, porque es voluminoso pero no intenso. En cambio, en los métodos interválicos intensivos, la intensidad de la carga es superior y el descanso es más largo. Por lo que les decía antes, de que cuando el alumno tiene que trabajar de manera muy intensa, necesita más tiempo de recuperación. Según la intensidad, entonces puede ser el interválico extensivo o intensivo. Por ejemplo, un método interválico extensivo, después voy a dar ejemplos más claros, pero podría ser un método extensivo,
3 pasadas de 4 minutos, pero el método extensivo es porque va a 130 de frecuencia cardíaca. O sea, en la base de la intensidad baja. En cambio, si lo quiero hacer intensivo, va a ser la misma serie de trabajo, pero la frecuencia cardíaca va a estar en 130, va a estar en 140 o 150. Aquí con un minuto de pausa es listo, ya está, ya me recuperé porque no gasto demasiado. En cambio, cuando es más intenso necesito 2 minutos de pausa, el doble. ¿Bien? Método extensivo y método intensivo. En cuanto a la duración de la carga, que también se clasifican, tenemos métodos interválicos de intervalos cortos, o sea, el intervalo dura poco sería. Esa duración se da entre 15 y 60 segundos. O sea que sería que mi alumno va a hacer pasadas o va a hacer cargas de 15 segundos, de 30 segundos, de 40, 45 o 60 segundos, hasta el minuto. Hasta allí el intervalo es corto. Un ejemplo de intervalo corto, para hacerlo más o menos simple, sencillo, digamos, podríamos decir un trabajo en el que mi alumno hace 5 series, lo voy haciendo mientras lo escribo, mientras lo digo, 5 series, ¿de cuánto? De 1 minuto, que es lo máximo que podría hacer. 5 series de 1 minuto, y va a tener, como es 1 minuto, no es tanto, voy a hacer 1 minuto de pausa. 5 series de 1 minuto por 1 minuto de pausa es un ejemplo de intervalo corto. En vez de 1 minuto podría ser 30 segundos o 40 segundos. Lo que tienen estos métodos es que se los utiliza mucho para que el alumno trabaje a demasiada intensidad. Cuanto menos volumen, más intenso. Este tipo de entrenamiento se utiliza mucho más para hacer entrenamientos intensivos que para hacer entrenamientos extensivos. Obviamente, si esto fuera de 100, porque esto podría ser anaeróbico, el alumno podría estar 1 minuto hasta en 170 o 180 de frecuencia cardíaca. Entonces aquí debería bajar en 1 minuto a 120. Entonces posiblemente, cuanto más intenso, tendría que poner aquí 2 minutos, por ejemplo, de pausa. Lo mismo aquí, en este método que es de intervalo medio. Sería lo mismo. Es exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia. Que lo sigo trabajando en el pizarrón para trabajar con ustedes. Una sola diferencia. Y la diferencia es que el alumno va a trabajar con un intervalo, porque el método es intervalo medio, más largo que 1 minuto. Porque es entre 1 y 3. Voy a suponer que sea 2. Y aquí les voy a enseñar algo, fíjense. Vamos a suponer que yo aquí estoy haciendo un método interválico de intervalo corto. Y lo quiero hacer intensivo. Si lo quiero hacer intensivo, la frecuencia cardíaca con la que va a trabajar, intensivo, son 170 de frecuencia cardíaca. Lo escribo. ¿Por qué? Porque el método es intensivo. El mismo método podría ser extensivo. La única diferencia es esta, miren. Cuando trabajo con 170, el alumno va a necesitar al menos 2 minutos de pausa. Porque está en 170. Recién estaba en 150, 160. Entonces puede trabajar con 1 minuto de pausa. Aquí necesita más. Esto es para que ustedes se den cuenta que los métodos en duración no determinan si es extensivo o intensivo. Lo que determina esto no es la duración del método, sino la intensidad con la que se trabaja. Yo podría usar 1 minuto también aquí, ¿ven? Porque 1 minuto me permite. Pero como es intervalo mediano, necesito más volumen. O sea que 10. Y en vez de 2 minutos, vamos a suponer que sea de 1 minuto, pero mire lo que va a diferenciar el método, la intensidad. Va a trabajar 1 minuto, pero en 150. Al trabajar en 150 de frecuencia cardíaca, la intensidad es más baja, ¿ven? Entonces, no solo necesito 1 minuto, sino que puedo hacer, no sé por qué puse 9, hasta 10 pasadas. ¿Por qué? Porque la intensidad es más baja, me canso menos. Estos métodos se utilizan para que sean más extensivos. ¿Lo puedo hacer intensivo? Claro, podría poner en 170, pero ya estaría haciendo lo mismo. Para hacer eso, si quiero utilizar un método interválico de intervalos medianos, es mejor usar 3 minutos. Lo que sí, 3 minutos, en vez de 150, lo pongo en 140. Y lo dejo en 1 minuto de pausa. Y lo mismo pasaría en este caso. En el caso de los intervalos largos.
En algunos casos, estos intervalos llegan hasta 8 minutos. Hasta 8 minutos. Estos intervalos llegan hasta 8 minutos. O sea, es bastante largo. ¿Bien? Entonces, y la característica de estos métodos, se los voy a pegar aquí para que tengan el ejemplo en el pizarrón. No tienen ese tipo de ejemplos, los ejemplos de pausas, de métodos sí lo tienen en el apunte, y tienen la cantidad de tiempo que duran los métodos. ¿Sí? Lo que no tienen son estos ejemplos prácticos que les hice recién en el pizarrón, pero esto les queda a ustedes también. ¿Ven? Por ejemplo, yo aquí tengo 5 series, voy a bajar las series ahora. ¿Por qué? Las 3. Voy a poner 3, pero porque voy a poner 8 minutos aquí. 8 minutos. ¿Ven que hay métodos interválicos con pausa que tienen 8 minutos? Por eso los continuos más eficientes son arriba de 10 minutos. Siempre hablando de entrenamiento, porque para adaptar sirven estos métodos. Lo que tienen los métodos largos es que esto ya es aeróbico. Los utilizo normalmente, si los quiero usar de manera extensiva, y lo hago en 140 de frecuencia cardíaca. Pero podría ser de manera intensiva, y ahí lo hago en 160 de frecuencia cardíaca. Ya vamos a aprender eso en fisiología del ejercicio, pero los trabajos por debajo de 3 minutos, o sea, 3 minutos es un trabajo que puede ser anaeróbico. Por eso puede pasar los 160. Pero por debajo de, cuando yo quiero trabajar con 160 para abajo de frecuencia cardíaca, bueno, ahí puedo trabajar 8, 10, 12, 15, lo que quiera, en cuanto a tiempo. Porque 8 minutos ya es aeróbico. 1 minuto hasta 3 minutos puede ser anaeróbico. En este caso es aeróbico por los ejemplos que doy, ¿no? Este es anaeróbico, ¿ven? 170 de frecuencia cardíaca es anaeróbico. Este es aeróbico, este es aeróbico. Intervalo medio también puede ser anaeróbico, porque hasta 3 minutos puedo trabajar 160, 165, 170, 180 de frecuencia cardíaca. Bien, estos son nuestros métodos interválicos, que se clasifican de acuerdo a la intensidad de la carga o de acuerdo a la duración. ¿Qué efecto, por último, tienen estos métodos? Bueno, el mayor efecto, dice el apunte, radica primero, a diferencia del otro método, que es de la misma carga siempre, lo primero es en el frecuente cambio entre la iniciación y el paro. O sea, mi organismo se acostumbra a un determinado desgaste motor y fisiológico y luego se recupera en la fase de carga. En la misma fase de carga y en la pausa activa. O sea que todo lo que hago en la fase de carga se adapta y luego se adapta lo que le pasa a mi organismo mientras me recupero. ¿Cuáles son esas mejoras? Bueno, durante la carga hay un estímulo hipertrófico sobre el músculo cardíaco. Hemos estudiado que nuestro corazón tiene 2 maneras de aumentar el volumen minuto, que es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada minuto. Una es con la frecuencia cardíaca y otra es con el volumen sistólico. El volumen sistólico depende de 2 cosas. Depende de la fuerza bombeadora del corazón y del llenado ventricular. Bueno, el llenado ventricular se entrena con el método continuo. En cambio, la fuerza del corazón, a la potencia del trabajo del corazón, se lo debemos a la fase de carga de los métodos interválicos. Por eso les decía que los métodos interválicos los usamos mucho más con intensidad que el método continuo. Con mucha intensidad. Porque eso permite una hipertrofia en el músculo cardíaco, debido al trabajo de presión que hace para bombear mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque cuando tiene que distribuir mayor cantidad de sangre, hay una mayor resistencia periférica, o sea, la sangre que está en las arterias tiene que pasar a las arteriolas para redistribuir el flujo sanguíneo. Y luego, durante la fase de descanso, porque eso mientras estoy corriendo, mientras estoy pedaleando, nadando o dentro de un circuito de un ejercicio, ahí es mi fase de carga. ¿Ya? Y ahí produzco un estímulo hipertrófico por la fuerza, por la cantidad de sangre que necesito. Y luego paro, es mi fase de descanso. Ahí, ¿qué pasa? Llené el sistema de sangre y ahora la sangre está volviendo al corazón. Y no olviden que no paro. En realidad, cambio lo que estoy haciendo y bajo la intensidad. Pero no olviden que este método, que es el interválico, el corazón de mi alumno está en 120, 130. O sea, no está en 0. Entonces, la sangre empieza a volver al corazón.
Y ahí es donde se produce el ensanchamiento del corazón, o sea, carga mayor cantidad de sangre. Porque hay un trabajo basado en el volumen cardíaco. Cae la resistencia periférica, entonces la sangre se vuelca a todas las células y va directamente al corazón derecho. Porque no necesito esa sangre. Entonces la voy a ir cambiando en el pulmón. Le saco el dióxido de carbono, le pongo el oxígeno y la vuelvo a dejar dentro de mi sistema útil. Y ahí vuelvo a salir y vuelvo a crear una fase de carga. Y estos son los efectos que producen ese método. En general, lo que logramos es una ampliación del ámbito funcional de los diferentes sistemas orgánicos. Esta ampliación funcional de los distintos sistemas orgánicos tiene que ver con la carga y el descanso. ¿Se acuerdan que antes tenía que ver con métodos continuos? A nivel de coordinación, se fijan más los movimientos todavía, pero los más exigentes ahora. O sea, ahora trabajamos con los más rápidos, con los más fuertes. Antes trabajábamos en fibras las lentas, ahora trabajamos las rápidas y las medias y las intermedias. Lo mismo pasa con los ligamentos, los tendones, porque estoy exigiendo más a mi aparato locomotor, ¿no? Y después también a nivel fisiológico. Este sistema de trabajo genera mucha acidez dentro de la célula, ¿ven? Hiperacidez. Entonces le enseña a la célula a bajar este nivel de acidez. Y fundamentalmente, cuanto más intenso, más trabajo sobre los depósitos de una sustancia química que se llama fosfocreatina. Por eso habla de los depósitos de esos fósforos que se llaman fosfatos, porque son ya fósforos que están unidas a una proteína que se llama creatina. Ya vamos a estudiar esto en el próximo apunte teórico. Y a nivel psíquico, vean que les cuenta lo mismo que les contaba en el continuo simple, se consigue un acostumbramiento a mucho más esfuerzo, obviamente. Antes era la monotonía de la carga, ahora el esfuerzo. A sentir y vivir y adaptarse a sensaciones desagradables. El cansancio físico que se logra con estos métodos produce sensaciones desagradables a nivel orgánico hasta que el alumno se adapte. Bien, hemos estudiado 2 de los 4 métodos, los hemos clasificado y hemos trabajado sobre sus efectos. Es muy importante, no es mucho, pero que lo estudien, estudienlo. Voy muy lento, explico todo, porque los métodos, en lo que se refiere a lo específico, en cada capacidad motora requiere tiempo. Tiempo de que ustedes lo analicen, lo estudien, escuchen las veces que le haga falta a la clase y vuelvan al apunte, escúchenla con el apunte, tomen sus propios apuntes, vayan internalizando vocabulario técnico para ir mejorando su capacidad de aprendizaje. Que tengan un buen día y gracias por la atención.